Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar cómo calcular la tasa de interés en un régimen de interés compuesto. Para obtener la tasa de interés, que se designa con la letra I latina minúscula, requiero saber C, que es el capital o valor presente, la cantidad de dinero a invertir en una cuenta bancaria que genera intereses, por ejemplo. Requiero saber también el monto o valor futuro, que es la suma del capital más los intereses. Es la cantidad de dinero que recibe el inversionista al finalizar la operación financiera. Y requiero saber también N minúscula, que es el número total de periodos de capitalización, es decir, el número de veces que se generan intereses a lo largo de la operación financiera. Veamos un ejemplo. ¿A qué tasa de interés deben depositarse 20,000 unidades monetarias para disponer de 60,000 unidades monetarias en un plazo de 5 años? Considere que los intereses se capitalizan, inciso A, semestralmente, inciso B, trimestralmente, inciso C, mensualmente. Lo primero que hay que hacer es ver qué datos da el problema. Las 20,000 unidades monetarias es el capital o valor presente, la cantidad a depositarse. Las 60,000 unidades monetarias es el monto o valor futuro. Y los intereses, que se designan con la letra I latina mayúscula, es la diferencia del monto y el capital. Estos intereses ascienden a 40,000 unidades monetarias. Noten que el monto, por lo tanto, es la suma del capital más los intereses. Otro dato que da el problema es el plazo, el tiempo, T, que es lo que dura la operación financiera, en este caso 5 años. Y para obtener la tasa de interés con capitalización semestral, requiero saber M minúscula, frecuencia de capitalización, que es el número de veces que se generan intereses en un año. Dado que el periodo de capitalización es semestral, la frecuencia de capitalización M minúscula es 2. Hay 2 semestres en un año. Ahora, para obtener N, que es el número total de periodos de capitalización, multiplico frecuencia de capitalización por T. Es decir, multiplico 2 por 5 y esto me da 10. 10 semestres en 5 años. Quiere decir que se van a generar 10 veces intereses a lo largo de la operación financiera. Ahora, para obtener la tasa de interés I, tengo dos opciones. Sacar la enésima raíz del monto sobre el capital menos 1, o dividir monto sobre capital y elevarlo a la 1 sobre n menos 1. Ambas expresiones son equivalentes. Pero dado que el Excel solo tiene raíz cuadrada, y esa es una limitante importante, entonces voy a ocupar la segunda expresión, monto sobre capital elevado a la 1 sobre n menos 1. Procedo a hacer el cálculo correspondiente. Monto 60,000 unidades monetarias es el numerador, entre capital 20,000 unidades monetarias, y eso se eleva un gorrito que aparece en su teclado a la 1 sobre n, que en este caso es 10, se resta 1 y se obtiene la tasa semestral de 11.61%. Otra forma de obtener este indicador es con la función tasa. Pongo la palabra tasa, paréntesis, doble clic, primer componente, número de periodos, que es n, 10, coma, en pago no hay, 0, coma, en valor actual negativo, menos 20,000 unidades monetarias, porque un depósito es un desembolso, coma, valor futuro 60,000 unidades monetarias, tipo y estimar ya no es necesario, cierro paréntesis, doy enter y obtengo el mismo resultado. Ahora, para obtener la tasa de interés con capitalización trimestral, luego de la siguiente forma, dado que hay 4 trimestres en un año, M minúscula, frecuencia de capitalización es 4. Y al igual que en el caso anterior, N,
se obtiene multiplicando M minúscula, frecuencia de capitalización, por T. 4 por 5 me da 20. 20 trimestres en 5 años. Quiere decir que se van a generar intereses 20 veces a lo largo de la operación financiera. Entonces calculo el interés con la fórmula que ya habíamos ocupado anteriormente. Primer componente, monto, 60.000 unidades monetarias, entre capital, 20.000 unidades monetarias. Y eso se eleva a la 1 sobre n, que en este caso es 20, y se le resta 1, para una tasa trimestral del 5.65%. O también lo podemos hacer con la función tasa. Primer componente, número de periodos, que en este caso es 20, pago no hay, 0, valor actual negativo, menos 20.000 unidades monetarias, valor futuro, 60.000 unidades monetarias, cierro paréntesis y obtengo el mismo resultado. Vamos con el inciso C, la tasa de interés con capitalización mensual, dado que hay 12 meses en un año, M minúscula, frecuencia de capitalización es 12. N se obtiene multiplicando frecuencia de capitalización M minúscula por T. Y eso me da un total de 60. 60 meses en 5 años. Y esto quiere decir que se van a generar intereses 60 veces a lo largo de la operación financiera. Para calcular la tasa de interés con la fórmula de arriba, primer componente, monto 60.000 unidades monetarias, entre capital, 20.000 unidades monetarias, y eso se eleva a la 1 sobre n, que en este caso es 60, y se le resta 1, para una tasa mensual del 1.85%, o con la función tasa. Primer componente, NPER, que es n, 60, pago no hay, 0, valor actual negativo, 20.000 unidades monetarias, valor futuro 60.000 unidades monetarias, cierro paréntesis y obtengo el mismo resultado. Ahora lo que voy a hacer es anualizar las tasas. En el inciso A tenemos una tasa semestral del 11.61%, y dado que hay 2 semestres en un año, la multiplico por 2 para una tasa anualizada del 23.22%. La siguiente tasa, la del inciso B, es trimestral del 5.65%, y dado que hay 4 trimestres en un año, la multiplico por 4 para una tasa anualizada del 22.59%. La siguiente tasa, la del inciso C, que es mensual, 1.85%, la multiplico por 12 y tengo una tasa anualizada del 22.17%. Voy a poner las 3 tasas en la tabla de la derecha. Y recordemos que el capital inicial es de 20.000 unidades monetarias, que es el mismo para los 3 casos. El monto es el mismo, 60.000 unidades monetarias. El tiempo o plazo, que es lo que dura la operación financiera, 5 años. Y como había dicho anteriormente, los intereses son la diferencia del monto y el capital. En este caso ascienden a 40.000 unidades monetarias en los 3 casos. Ahora, yo parto de un capital inicial de 20.000 unidades monetarias. Se generan intereses de 40.000 unidades monetarias. Pero como la capitalización del inciso C es muy alta, mensual, 12, pues requiero invertir a una tasa menor del 22.17% comparada con las otras 2 opciones. Caso contrario ocurre en el inciso A. Igual parto de un capital inicial de 20.000 unidades monetarias. Se generan intereses por 40.000 unidades monetarias, pero como la capitalización es baja,
semestral solamente 2 veces al año, pero requiero invertir a una tasa más alta comparada con las otras dos situaciones, del 23.22%. Vamos a otro caso de aplicación práctica. La tasa de interés en un régimen de interés compuesto sirve para calcular el crecimiento promedio de la población. Noten que hice una selección de países y su respectiva población de 1980 y de 2019. Entonces aplico la tasa de interés en un régimen de interés compuesto para calcular la tasa de crecimiento promedio poblacional. El monto O, valor futuro, pues es la población de 2019 en este caso en particular. C, que es el capital O, valor presente, es el equivalente a la población de 1980. Y N, que es el número total de periodos de capitalización, en este caso particular es el número de años. Entonces conozco el monto, es decir, conozco la población del 2019, conozco el capital, es decir, la población de 1980, pero no conozco el número de años que hay entre 1980 y 2019. Por eso lo hago restando ambas cantidades para un total de 39 años. Entonces procedo a hacer los cálculos correspondientes. Monto de la población de Argentina para 2019 entre capital, la población de ese mismo país en 1980, y eso se eleva a la 1 entre N, que en este caso es 39, y se le resta 1. Para evitar hacer los cálculos uno por uno, jalo la fórmula y la paso a porcentaje. Puedo aumentarle tantos decimales como yo quiera, o en este caso 1. Entonces noten ustedes que hay 3 países que tienen una tasa de crecimiento poblacional mayor al 2%, que en este caso es Ghana, Nigeria y Senegal, países africanos. Y hay otros países, sobre todo europeos, que tienen tasas de crecimiento poblacional menores al 1%. Y aparte de esos países europeos también está China, está Japón y Estados Unidos. Y hay otro grupo de países cuya tasa de crecimiento promedio poblacional es mayor al 1% y menor al 2%. En su mayoría países del continente americano, incluyendo la India, que es un país asiático. Cabe recalcar que esta es la tasa de crecimiento poblacional de 1980 a 2019. Pudo haber años intermedios donde la tasa de crecimiento estuvo por encima o por debajo del promedio, pero como dije anteriormente, al aplicar la fórmula de la tasa de interés compuesto, es la tasa media o promedio de crecimiento poblacional. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.